Neutrofilia, capítulo 17, campaña electoral. La pancarta enmarcaba una figura sonriente, con los brazos levantados sobre la cabeza y la mirada visionaria dirigida hacia el futuro, similar a las fotografías de artistas famosos, mientras la dentadura postiza brillaba impecable en recuerdo de un comercial famoso referente a una pasta dentífrica. Bajo ella una frase lapidaria: conmigo hasta el futuro. En realidad, lo menos importante en la campaña publicitaria era el significado del enunciado. Se encontraba colocada de tal forma que al atravesar la avenida impedía ver los veloces automóviles acercándose a la intersección, convertida en un verdadero peligro. En el muro blanco de la iglesia cercana, varios individuos armados con gruesas brochas y baldes colmados de pegante sostenían con sus pegajosas manos una buena cantidad de rollos, pergaminos modernos con los cuales empapelaban las paredes a lo largo y ancho, sin dejar un resquicio, con policromías y variadas efigies, unas severas, otras amables, seductoras, doctorales, pero la mayoría de ellas ridículas, acompañadas de términos grandilocuentes en un intento por impactar a los mirones, como un prestidigitador en un teatro secundario hipnotizar a sus cándidas víctimas. La mayoría de estas sentencias no era posible leerlas por completo, pues el compañero de overol, al continuar la artística y rigurosa faena de impregnar la piedra con nuevos afiches, cubría parte del anterior en un abigarrado collage digno de mejores destinos. Detenido en el semáforo, comprendí que una nueva etapa de elecciones democráticas se iniciaba con desaforados estribillos poco frescos de manidas consignas y personajes sustraídos de un arcón arcaico, repitiendo como loros ofertas prometidas una y otra vez a lo largo de la historia. Ejemplar era el conocimiento profundo de los problemas comunes a la gente exhibido por los diferentes candidatos, pero más aún sus teorías etiológicas poco variadas con los años, decadentes e inconsecuentes con las propuestas de solución, periódica tragedia, precio de una libertad vendida por una bolsa de tamales para repetir las decisiones sin aprender de los errores, con la esperanza de algún día lograr un cambio, en el recuerdo de la famosa frase: nos han prometido que la próxima vez se portarán mejor. Inmerso en el riguroso programa de diversiones planificado dentro de una estrategia global, el proceso electoral aparecía en su cita con el pueblo para dar oportunidades al común de las gentes de encontrar alguna distracción, sacudirlas de su marasmo intelectual mediante ofertas de planes de trabajo, propuestas de desarrollo y vanas esperanzas preventivas de suicidios colectivos en los confinados becerros denominados con prosopopeya fuerza electoral. Vestidos con camisetas embadurnadas con colores distintivos de los diversos contendientes e impregnados de acalorada pasión, los seguidores se agrupaban en esquinas cercanas a los bares, fuente de la fuerza espiritual precisa para la querella, y con unas cuantas cervezas en su interior marchaban rebuznando lemas venenosos contra la agrupación del color opositor y saturados de elocuencia entrechocaban ímpetus causantes de furiosas represalias para finalizar en las cárceles, a donde sus resignadas mujeres acudían para pagar las fianzas en base al presupuesto familiar. Si tenían suerte o amigos, al caer la tarde regresaban a sus hogares laureados con el martirio por la causa, satisfechos del papel representado, y se detenían en la entrada para recibir honores merecidos, según ellos, por vecinos admirados y otros miembros de su clan, y repartir autógrafos valiosos con el tiempo cuando fueran nombrados ministros o asesores del gobierno. La ciudad se hallaba cubierta en todo su perímetro por avisos y carteles en los cuales se ofrecían programas de toda índole. Un candidato sentado en una poltrona, con sus piernas rodeadas por infantes
y levantando entre sus brazos al más pequeño para besuquearlo en las mejillas, se comprometía a alimentar gratis a los niños cruciales para el futuro del país. Otra aseguraba ser capaz de enfrentar con valentía el proceso inflacionario, reduciendo sus efectos durante el siguiente año a los mínimos necesarios para cumplir con las metas sociales, sin dejar de cancelar los salarios de los altos empleados oficiales. Un tercero, con aire de ejecutivo joven, acompañado por símbolos de riqueza, un reloj de pulsera en oro destacado en su muñeca y una copa de champán levantada en brindis frente al rostro sonriente de una bella modelo, cuya mirada embelesada revelaba el impacto del ofrecimiento sobre un presente similar para todos los pobres. Al final de la serie, la figura de una empresaria con su cabello recogido en un moño atrapado en la nuca para aparentar más edad, señalaba con su dedo acusador al transeúnte mientras clamaba por la liberación femenina y el encumbramiento a las más altas posiciones por encima de los machistas incompetentes e inmorales culpables del desastre nacional. Estas sutiles representaciones eran un intento por calar en lo profundo de la psiquis en busca de atraer el voto necesario para triunfar e ingresar o continuar en el grupo selecto de los elegidos. En realidad dejaban traducir la pelea a muerte sin cuartel en la cual se defendía a capa y espada el sustento de estos privilegiados y no del infeliz pueblo. Como buen ciudadano, perdía mi tiempo al escuchar discursos diferentes, analizar las diversas propuestas ofrecidas o en el estudio de los caracteres de cada uno de los vivos, en busca de alguno con quien pudiera compartir mis opiniones y colmar mis aspiraciones. Reunido con amigos, en las tardes examinábamos los pronunciamientos sobre tal o cual tema, así como el enfoque dado por el candidato X o Y, plasmados en las páginas de un diario matutino, digerido a la carrera con el indispensable desayuno. En fin, con resignada desesperación, husmeábamos en todos los rincones, con la esperanza inútil de un ansiado redentor que ofreciera un derrotero seguro hacia un mañana pacífico, con respuestas honestas a las amargas inquietudes de la sociedad. Para tristeza de todos, las horas y los días discurrían sin revelar el faro luminoso guía de la manada en la dirección correcta. Un vacío inmenso llenaba mi espíritu en el barullo absurdo de la contienda. Por mi experiencia, no lograba aceptar a ninguno de estos especímenes nefastos que hablaban de educación o de salud con frases banales y sin definir soluciones concretas. La mala situación de muchos años no había calado en las mentes de los políticos e impotentes observábamos cómo los problemas se eternizaban sin la menor posibilidad de participación para ayudar a resolverlos por parte de los verdaderos expertos. Las líneas de trabajo persistían por el mismo sendero absurdo, olvidando reglas simples como el indiscutible hecho de que un pueblo sano y educado es el pilar primordial de una democracia y una nación grande. Los viejos e incluso los nuevos politiqueros no aceptaban adentrarse en el meollo de los asuntos, en parte por su profunda incompetencia y ausencia de conocimientos, pero en especial porque no producían réditos económicos a nivel personal. Las áreas de salud y educación, relegadas al último cajón, recibían siempre presupuestos insignificantes en relación con las verdaderas necesidades del sector. Y peor aún, eran recortadas cuando el Estado requería dinero para otras necesidades, tales como el pago de intereses anticipados a bancos extranjeros, distribuir mayores porcentajes al ejército para la adquisición de nuevas armas o simplemente apagar incendios cuando alguna organización con poder político o un sindicato exigían el pago de salarios atrasados varios meses. Decidí caminar un rato por el parque principal, flanqueado por un colega, acompañado de frases melodramáticas lanzadas al viento,
en un juego de intercambio de opiniones, cada una más animada que la otra, cuando nuestra atención fue atraída por las extrañas actividades de un pequeño corrillo compuesto por imberbes adolescentes con apariencia de pendencieros conspiradores, arremolinados frente a los apergaminados carteles de propaganda política, los cuales desgarraban en pedazos para luego esparcir los restos en furiosa destrucción. Algunos eran imposibles de arrancar, pues a causa de la lluvia y el pegante mezclados, habían sido embebidos por el muro, y por tanto, para dañar la superficie, los tachonaban con frases resaltadas en tinta roja, dispersas por toda la pared, en una extravagante e inesperada danza que nos obligó a permanecer estupefactos sin poder separar la mirada de los iracundos muchachos, artistas callejeros expresando su intensa frustración social. Con seguridad, algún estólido vecino llamó histérico a la autoridad, pues en cuestión de minutos varios agentes del orden se hicieron presentes y con bolillo en mano procedieron a capturar a los causantes del desorden. En un descuido, un jovenzuelo de ojos brillantes por la excitación se ocultó a nuestras espaldas perseguido por dos feroces policías con claras intenciones de aniquilarlo. Ante semejante despropósito, me interpuse entre ellos oponiéndome al abuso, pero fui empujado con brutalidad a pesar de mis reclamos, terminando con mi humanidad aplastada contra el barro. No obstante, gracias al estorbo, el chicuelo logró huir, seguido por las maldiciones de los uniformados, quienes de regreso de su correría, al pasar a mi lado, me propinaron un abrupto puntapié.